Historia 1. El eco del sacrificio. En las entrañas de Guadalajara, donde los muertos coloniales yacen sobre los antiguos dioses, un sepulturero desenterró un eco que se negaba a silenciarse, una deuda de sangre que la tierra aún reclamaba. Mi nombre es Ricardo. En 1972 era apenas un muchacho de 22 años, con las manos curtidas y el alma ya un poco endurecida por el oficio. Mi padre había sido sepulturero, mi abuelo también. Para nosotros, el Panteón de Belén no era un lugar de fantasmas, sino de trabajo. Un laberinto de mármol y piedra, con sus tumbas centenarias apiladas unas sobre otras, sus mausoleos góticos que se alzaban como catedrales en miniatura, y el olor perpetuo a tierra húmeda, cera quemada y flores marchitas. Era un sitio que respiraba historia, pero para mí era solo mi oficina nocturna. Aquella noche de luna menguante, el aire de Guadalajara era frío y denso, cargado con la promesa de una llovizna que nunca terminaba de llegar. El silencio del panteón era casi absoluto, roto solo por el lejano murmullo de la ciudad que nunca dormía y el crujido ocasional de las hojas secas bajo mis botas. Mi tarea era reabrir una tumba antigua, de esas que llevaban siglos selladas para un nuevo entierro familiar. Una familia de abolengo había comprado el derecho a reposar junto a sus ancestros y a mí me tocaba preparar el hueco. Llegué a la sección más vieja, donde las lápidas estaban tan erosionadas que apenas se leían los nombres y los ángeles de piedra parecían llorar lágrimas de musgo. Encendí mi linterna de queroseno, su luz amarillenta bailando sobre las sombras alargadas que danzaban entre los cipreses. El lugar asignado era una pequeña parcela, flanqueada por dos tumbas monumentales, casi devoradas por la hiedra. El aire allí era más pesado, más frío, como si el tiempo se hubiera estancado. Saqué mi pala y mi pico, y el sonido metálico rompió la quietud, resonando extrañamente en el vasto silencio. Comencé a excavar. La tierra estaba compactada, dura como piedra en algunos puntos, blanda y húmeda en otros. El esfuerzo físico era agotador, pero mi cuerpo estaba acostumbrado. Cada palada levantaba un aroma a tierra mojada, a raíces viejas y a algo más, algo que no podía identificar. Un olor dulce y rancio a la vez, como a incienso olvidado en un templo. Mis músculos dolían, y el sudor frío me corría por la espalda a pesar de la temperatura. Las horas pasaban lentas, marcadas solo por el ritmo de mi respiración y el golpe rítmico de la pala contra la tierra. La luna, una uña pálida en el cielo oscuro, apenas ofrecía luz, y las sombras parecían cobrar vida propia en la periferia de mi visión, moviéndose con cada ráfaga de viento. Estaba ya a una profundidad considerable, casi listo para el nuevo ataúd, cuando mi pala golpeó algo que no era piedra ni hueso ni la madera podrida de un viejo féretro. El sonido fue sordo como de cerámica gruesa. La curiosidad me picó. Con cuidado aparté la tierra alrededor del objeto usando mis manos desnudas. Mis dedos tropezaron con una superficie rugosa, fría y lentamente lo desenterré. Era un ídolo, pequeño del tamaño de mi puño, hecho de barro cocido. Su forma era tosca pero inconfundiblemente humana o al menos antropomórfica. Tenía una cabeza grande, ojos hundidos y lo más perturbador, el pecho abierto como si le hubieran arrancado el corazón. Era de factura prehispánica, eso lo supe de inmediato, aunque no era un experto. Su antigüedad se sentía en el peso, en la textura de la arcilla. Al tocarlo, una punzada de dolor agudo me recorrió la mano, como si me hubiera clavado una astilla invisible. Pero el dolor no era físico, sino una especie de descarga eléctrica que me subió por el brazo y me recorrió la espina dorsal. Un escalofrío helado, mucho más intenso que el frío de la noche, me sacudió de pies a cabeza. El ídolo parecía vibrar en mis dedos. Una resonancia silenciosa que me caló hasta los huesos. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio fue tan débil que pensé que era el viento o el zumbido en mis oídos por el esfuerzo. Un sonido de tambores lejanos, un ritmo monótono y profundo que parecía venir de las profundidades de la tierra, de algún lugar muy por debajo de las tumbas. Y luego los cánticos, guturales, extraños, en una lengua que nunca había escuchado pero que de alguna manera me resultaba ancestralmente familiar. No eran voces humanas, o al menos no de esta época. Eran como un lamento, una invocación que se alzaba desde el abismo. Y con los sonidos llegó el olor, un aroma denso, dulzón y picante a la vez, que se superpuso al de la tierra húmeda. Era copal, lo reconocí, el incienso que usaban los antiguos, pero mezclado con él había algo más, un matiz metálico y ferroso que me revolvió el estómago, el inconfundible hedor a sangre seca. No era el olor de un animal muerto, sino algo más antiguo, más ritualista. Me quedé inmóvil, la pala a un lado, el ídolo en mi mano, los ojos fijos en la oscuridad que me rodeaba. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. Intenté racionalizarlo. El cansancio, la soledad de la noche, las leyendas del panteón que a veces se metían en la cabeza. Guardé el ídolo en el bolsillo de mi chaqueta,
sintiendo su peso, su extraña energía. Los tambores y los cánticos se desvanecieron tan lentamente como habían aparecido, dejando un silencio aún más profundo y opresivo que antes. El olor a copal y sangre también se disipó, o quizás mi nariz se acostumbró a él. Volví a la tarea, con las manos temblorosas, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Cada palada se sentía ahora como una profanación, cada trozo de tierra removida, como un velo desgarrado. El frío de la noche se intensificó, un frío que no venía del aire, sino de mi interior, de mis huesos. A medida que continuaba, el ídolo en mi bolsillo comenzó a vibrar de nuevo. No era una vibración de mi propio cuerpo, sino algo externo, un zumbido constante y bajo que sentía contra mi muslo. Lo saqué de nuevo. Bajo la luz de mi linterna, el barro cocido parecía más oscuro, más denso. Lo giré en mis dedos y sentí un calor sutil que emanaba de él, un calor que no era el de mi cuerpo. Lo volví a guardar, pero la vibración y el calor persistieron, como si el objeto tuviera vida propia, un corazón latente. Los tambores y los cánticos regresaron. Esta vez no eran lejanos, eran más fuertes, más cercanos, como si una procesión invisible estuviera pasando justo detrás de las tumbas más antiguas. El ritmo era hipnótico, primitivo, y las voces guturales se alzaban y caían en un patrón repetitivo, llenando el aire de una resonancia que me erizaba la piel. Miré a mi alrededor, mi linterna barriendo las sombras, las lápidas, los mausoleos, los árboles. Todo parecía estar escuchando, observando. Las sombras, antes meras proyecciones, ahora parecían moverse con una intención propia, alargándose y contrayéndose, formando figuras efímeras que se disolvían antes de que pudiera enfocarlas bien. Sentía una presencia, no una, sino muchas, que me rodeaban, invisibles pero palpables. El hedor a copal y sangre seca se hizo abrumador, casi asfixiante. Me costaba respirar, como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de una humedad pegajosa y un polvo ancestral. Tuve que cubrirme la nariz y la boca con el pañuelo, pero el olor parecía penetrarlo todo, impregnando mi ropa, mi piel, mis pulmones. Mientras seguía despejando el área para el nuevo entierro, noté algo extraño en la composición de la tierra. No era solo tierra de panteón. Debajo de las capas de enterramientos coloniales, encontré fragmentos de cerámica aún más antigua, piedras dispuestas de una manera que no era natural y lo que parecían ser huesos que no correspondían a los esqueletos que habitualmente desenterrábamos. Eran huesos más pequeños, más frágiles, algunos con marcas de corte que me helaron la sangre. La tumba no estaba construida simplemente sobre tierra, sino sobre los vestigios de un sitio mucho más antiguo, un lugar ceremonial indígena. Un lugar donde por la forma de los huesos y la presencia del ídolo se habían realizado sacrificios. La comprensión me golpeó como un golpe en el pecho. Estaba excavando en un altar. El ídolo en mi bolsillo comenzó a emitir un calor pulsante. Lo saqué de nuevo y esta vez pude ver una luz rojiza tenue que parecía emanar de sus ojos hundidos y del orificio en su pecho. El calor era incómodo. Casi quemaba mi piel a través de la tela de mi chaqueta. Era como si el ídolo fuera un corazón que latía. Un corazón que se calentaba con cada pulso de los tambores que ahora resonaban en mis oídos con una fuerza ensordecedora. Los cánticos ya no eran solo voces, eran un coro, una multitud invisible que me rodeaba, susurrando y lamentándose en esa lengua muerta. El panteón, que siempre había sido un lugar de silencio y respeto, se había transformado en un escenario de ritos ancestrales. Las sombras de las lápidas se alargaban y bailaban, proyectando figuras distorsionadas que parecían moverse, acechando entre los pasillos estrechos. Sentí la opresión en mi pecho, una dificultad para respirar que no era por el esfuerzo, sino por el miedo. Un miedo primario, irracional, que me paralizaba. Mis manos temblaban incontrolablemente y la pala se sentía pesada, inútil. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca, mis cuerdas vocales paralizadas. La luz rojiza del ídolo se hizo más intensa, pulsando al ritmo de los tambores. El calor en mi mano se volvió insoportable, quemándome la piel. No podía soltarlo. Era como si se hubiera adherido a mi carne, una extensión de mi propio terror. Los cánticos se transformaron en un crescendo de lamentos y gritos, no de dolor físico, sino de una agonía profunda, de desesperación ancestral. Eran los gritos de aquellos que habían sido sacrificados, de aquellos que habían sido olvidados y que ahora, de alguna manera, estaban despertando. El aire a mi alrededor se volvió gélido, un frío penetrante que no era el de la noche, sino el de la muerte misma. Un frío que calaba hasta los huesos y helaba la sangre. Mi linterna de queroseno, que había sido mi única fuente de luz y consuelo, parpadeó violentamente y se extinguió, sumergiéndome en una oscuridad casi total. Solo la luz rojiza pulsante del ídolo en mi mano y la pálida uña de la luna menguante ofrecían una visibilidad mínima, creando sombras aún más grotescas. Intenté huir. Mi mente gritaba que corriera,
que dejara ese lugar maldito, pero mis piernas no respondían, ancladas al suelo por el terror. El ídolo se calentó hasta el punto de quemarme la palma de la mano. Un dolor insoportable me hizo soltar un grito ahogado. En ese instante, una ráfaga de viento helado me azotó con la fuerza de un puñetazo, haciendo crujir los viejos árboles y levantando una nube de polvo y hojas secas. El olor a copal y sangre se hizo tan intenso que me dio náuseas. Los cánticos guturales y los tambores se detuvieron abruptamente. Un silencio sepulcral, aún más aterrador que el ruido, cayó sobre el panteón. Pero no duró. De ese silencio emergió un grito colectivo. No era un grito humano, sino una cacofonía de miles de voces. Un lamento desgarrador que resonó en cada tumba, en cada mausoleo, en cada rincón del panteón. Era el sonido de la agonía y la desesperación de innumerables almas. Un eco de sufrimiento que se alzaba desde las profundidades de la tierra. Y entonces la vi. Entre las sombras más densas, entre las lápidas más viejas y olvidadas, una figura sombría comenzó a materializarse. No era sólida, sino una silueta oscura, translúcida, pero inconfundiblemente presente. Era alta, esbelta, con atavíos que parecían antiguos, plumas y ornamentos que se movían con el viento helado que solo yo parecía sentir. Su rostro era indistinto, una masa de sombras, pero sus ojos, o donde deberían estar, eran dos puntos de oscuridad aún más profundos, que me miraban con una intensidad aterradora. La figura se movió lentamente hacia mí, sin hacer ruido, deslizándose entre las tumbas. Levantó un brazo largo y esquelético, y con un dedo igualmente huesudo, señaló el ídolo en mi mano, que seguía ardiendo, y luego, con un movimiento lento y deliberado, apuntó hacia la tierra revuelta de la tumba que yo había profanado. No hubo palabras, no hubo sonido de su parte, pero el mensaje fue claro, se grabó a fuego en mi mente, un nuevo sacrificio. La figura no pedía, demandaba. Su presencia era la encarnación de una hambre ancestral, de una deuda que la tierra aún reclamaba. El terror me liberó. Con un grito gutural que apenas reconocí como mío, solté el ídolo, que cayó con un golpe sordo en la tierra removida, su luz rojiza extinguiéndose al contacto con el suelo. No miré atrás. Corrí como nunca antes en mi vida, tropezando sobre las lápidas, esquivando los mausoleos, con el corazón latiéndome en la garganta y el aliento cortado. El frío me perseguía, el hedor a copal y sangre se aferraba a mi ropa, y el grito colectivo de agonía resonaba en mis oídos, una sinfonía de horror que no cesaba. Salí del panteón de Belén esa noche, pero una parte de mí se quedó allí, atrapada en la oscuridad y el eco de los tambores. La sensación de la quemadura en mi mano duró días, una marca invisible pero dolorosa. Comprendí que no había desenterrado solo un objeto, sino una deuda ancestral, un pacto olvidado que la tierra, o lo que moraba bajo ella, aún reclamaba. El panteón no era solo un lugar de descanso para los muertos coloniales, era un altar, un sitio sagrado y profano a la vez, donde los antiguos dioses aún esperaban su tributo. Y yo, Ricardo, el humilde sepulturero, había sido el tonto que despertó su hambre. El grito resonó en la noche, una promesa de sacrificio que se aferraba a la tierra, y supe que el ídolo no era solo un objeto, sino el corazón de una venganza ancestral que ahora quizás me había elegido a mí como su próximo tributo. Historia 2. La niña del mausoleo. En el majestuoso silencio de Greenwood, donde los ricos duermen en mármol, un vigilante nocturno descubrió que algunas almas infantiles nunca abandonan su juego, y que el más allá, a veces, es solo un mausoleo con una niña atrapada. Mi nombre es David. En 2005 yo era uno de los vigilantes nocturnos del cementerio de Greenwood en Brooklyn, Nueva York. Un lugar imponente, gótico, con sus colinas ondulantes, sus estanques serenos y una colección de mausoleos que parecían pequeños castillos, cada uno más grandioso que el anterior. Era un sitio de una belleza melancólica, especialmente en invierno, cuando la nieve cubría las lápidas y los árboles desnudos se alzaban como esqueletos contra el cielo plomizo. La soledad era mi compañera habitual y la aceptaba. Era un hombre pragmático, de pocas palabras y mucha observación. Llevaba años en el oficio, y aunque había escuchado 1000 historias de fantasmas, nunca había visto nada que no pudiera explicarse con el viento, los animales o la imaginación desbocada de algún compañero novato. Aquella noche de invierno, el frío era cortante, un aliento helado que se colaba por los resquicios de mi uniforme y me calaba hasta los huesos. La luna, un disco pálido y distante, apenas rompía la oscuridad densa que envolvía el cementerio. Mis pasos crujían sobre la escarcha y las hojas secas, un sonido que se amplificaba en el silencio sepulcral del lugar. Mi rutina era siempre la misma: revisar las puertas, los cierres de los mausoleos, asegurarme de que nadie hubiera profanado el descanso de los muertos, o peor aún, intentado pasar la noche en este laberinto de piedra. Llevaba mi linterna, mi radio
y mi termo de café humeante, mis únicos aliados contra la inmensidad y el frío. El cementerio de Greenwood es enorme, un verdadero laberinto de caminos y senderos que serpentean entre miles de tumbas. Pero había una sección que siempre me llamaba la atención, la de los mausoleos más antiguos y opulentos. Entre ellos, el de la familia Sterling se alzaba como una pequeña fortaleza de mármol blanco y granito oscuro, con intrincadas gárgolas que observaban el paisaje con ojos vacíos y una pesada puerta de bronce grabada con el escudo familiar. Era uno de los más grandiosos y siempre lo encontraba impecablemente cerrado, con su candado de hierro forjado intacto. Mientras me acercaba al mausoleo Sterling, sentí un cambio sutil en el aire. El frío se hizo más intenso, no el frío natural del invierno, sino uno que parecía emanar de la propia piedra, un frío que se metía en mis pulmones y me erizaba los vellos de los brazos. El silencio que antes era solo la ausencia de ruido se volvió denso, opresivo, como si el propio sonido hubiera sido absorbido por la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio fue un susurro, tan débil que pensé que era el viento silbando entre las ramas desnudas de los árboles, pero luego se hizo más claro. Una risa infantil, aguda, juguetona, pero con un matiz extraño, casi etéreo. Venía de dentro del mausoleo Sterling. Me detuve en seco, mi linterna apuntando a la puerta de bronce. La risa se repitió, un eco dulce y perturbador en la quietud de la noche. Mi mente, siempre en busca de una explicación lógica, se disparó. Un animal, un eco de mi propia imaginación cansada por la ronda, pero el sonido era inconfundiblemente humano, infantil, y el mausoleo, lo sabía, estaba cerrado con llave. Lo comprobé yo mismo cada noche. Luego escuché algo más, un sonido distinto, inconfundible, el suave y rítmico rodar de una canica sobre una superficie lisa y pulida. Clac, clac, clac. El sonido resonó desde el interior del mausoleo, rebotando en el mármol y las paredes de granito, antes de desvanecerse en un silencio abrupto. Me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con una fuerza inusual en mi pecho. Puse mi oído contra el frío bronce, esperando escuchar algo más. Nada, solo el silencio denso y el aliento helado que parecía salir de las grietas de la piedra. Revisé el candado. Estaba intacto, oxidado por el tiempo, pero firme. No había señales de que hubiera sido forzado. No había nadie dentro. Era imposible. Me alejé unos pasos, mi linterna barriendo el suelo cubierto de escarcha. Y justo en la entrada, a los pies de la pesada puerta de bronce, algo brilló débilmente bajo la luz. Me agaché. Era una canica, de cristal, antigua, con remolinos de azul y verde atrapados en su interior. Era gélida al tacto, mucho más fría que el aire de la noche. La recogí, sintiendo su peso, su extraña frialdad que parecía penetrar mi guante. No había niños en el cementerio a esas horas. Nadie. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta, la canica fría como un trozo de hielo contra mi muslo. El resto de la ronda transcurrió en un silencio tenso. Cada sombra me parecía una figura, cada crujido de rama un paso. No podía sacarme de la cabeza la risa infantil, el sonido de la canica y la canica misma que ahora sentía en mi bolsillo como una presencia extraña. Los días siguientes, el incidente se quedó grabado en mi mente. Intenté ignorarlo, atribuirlo al cansancio, a la soledad. Pero cada vez que pasaba por el mausoleo Sterling, el aire se volvía más frío, más denso. Y la risa, la escuchaba de nuevo, más clara esta vez, más cercana. Era una risa juguetona, sí, pero con un matiz melancólico, casi triste, como la risa de un niño que juega solo. Una noche, mientras realizaba mi ronda, las luces del mausoleo, unas pequeñas lámparas de gas que se encendían automáticamente al anochecer, aunque siempre estaban detrás de los gruesos cristales, comenzaron a parpadear. No era un fallo eléctrico normal. Parpadeaban al ritmo de la risa infantil que ahora escuchaba con mayor nitidez, como si respondieran a ella. Me detuve, observando cómo la luz se encendía y apagaba, creando sombras danzantes en el interior del mausoleo. Y entonces, a través del cristal, juraría haber visto uno de los pequeños jarrones de flores secas que siempre estaban sobre una mesa de mármol, moverse sutilmente, como si alguien lo hubiera empujado apenas un centímetro. Mi corazón dio un vuelco. La curiosidad mezclada con un miedo creciente me llevó a la biblioteca del cementerio. Busqué en los archivos de la familia Sterling. Eran una de las familias más antiguas y ricas de Brooklyn, con una historia que se remontaba a siglos. Entre los registros de nacimientos y defunciones encontré algo que me heló la sangre. Eleanor Sterling, nacida en 1898, fallecida en 1905, 7 años. La causa de la muerte, una caída accidental dentro del mausoleo familiar durante una visita con sus padres. Fue enterrada allí mismo, en el mausoleo que ahora yo vigilaba. Una niña, atrapada,
La canica que había encontrado se había convertido en una especie de amuleto para mí, aunque no entendía por qué la conservaba. La tenía en mi bolsillo y a veces, cuando estaba solo en la oscuridad del cementerio, sentía cómo se movía. No era mi propio movimiento, era como si rodara suavemente dentro de la tela, un pequeño temblor que me recordaba su presencia. Una noche, mientras estaba sentado en mi garita, la saqué y la puse sobre la mesa. La observé y, para mi horror, vi cómo se movía. Lenta, casi imperceptiblemente, rodó unos milímetros por la superficie lisa de la madera, como si una fuerza invisible la impulsara. Mis manos temblaron. El aire alrededor del mausoleo Sterling se volvió cada vez más gélido, un frío que no se explicaba por la temperatura exterior. Era una frialdad que no congelaba, sino que penetraba, que te hacía sentir vulnerable. Y entonces comencé a sentirla. Una presencia, pequeña, ligera, que rozaba mis piernas mientras caminaba cerca del mausoleo. Era como el roce de un vestido o el paso de un niño que se escurre entre la gente. No veía nada, pero la sensación era inconfundible, acompañada de un escalofrío que me recorría la espalda. A veces juraría escuchar un susurro, una voz infantil que decía mi nombre, o algo parecido a juega. Una noche particularmente oscura, con una niebla espesa que envolvía el cementerio, haciendo que los mausoleos parecieran islas fantasmales, la risa de la niña se volvió más fuerte, más clara. Ya no era solo un eco, era una risa que me rodeaba, que parecía venir de todas partes y de ninguna, y el sonido de la canica rodando se hizo constante, un clac, clac, clac rítmico que resonaba en el mármol del mausoleo, como si la niña estuviera jugando sin parar. Mi miedo se había transformado en una mezcla extraña de terror y una especie de compasión. La historia de Eleanor, la niña que murió allí, resonaba en mi mente. ¿Estaba atrapada? ¿Buscaba compañía? La canica en mi bolsillo se sentía como un peso, una responsabilidad. Sentía que no podía simplemente ignorarla. Aquella noche el frío alrededor del mausoleo Sterling era insoportable. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propias manos. La risa de la niña era ahora casi un lamento juguetón, una invitación desesperada. La canica en mi bolsillo vibraba con una intensidad que me quemaba la piel. Mi corazón latía desbocado, pero había una determinación extraña en mí. Tenía que hacer algo. Tenía que intentar comunicarme, o al menos entender. Me acerqué a la pesada puerta de bronce del mausoleo. La luz de mi linterna apenas penetraba la niebla, creando un halo borroso a mi alrededor. La puerta, con sus grabados intrincados y su candado oxidado, parecía aún más imponente, más impenetrable. Extendí mi mano enguantada y la posé sobre el frío metal. Sentí una descarga eléctrica, un frío que me caló hasta los huesos, mucho más allá de lo que el invierno podía ofrecer. En ese instante, la risa infantil que me había acompañado durante semanas se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de una expectativa aterradora. Y luego, de las profundidades del mausoleo, surgió un sonido que me desgarró el alma. Un llanto desgarrador, profundo, lleno de una tristeza y una desesperación infinitas. No era la risa juguetona, era el lamento de un alma perdida, de una niña que había estado llorando en silencio durante más de un siglo. La niebla alrededor del mausoleo se arremolinó, volviéndose más densa, más opaca. Las lámparas de gas del interior, que habían estado parpadeando, se apagaron por completo, sumergiendo el mausoleo en una oscuridad total. Mi linterna, mi única fuente de luz, comenzó a fallar, parpadeando débilmente antes de extinguirse por completo, dejándome en una oscuridad casi absoluta, rota solo por la pálida luz de la luna que apenas lograba penetrar la niebla. Y entonces la vi. Directamente frente a la pesada puerta de bronce, justo al alcance de mi mano, una pequeña figura translúcida comenzó a materializarse. Era la silueta de una niña, vestida con un antiguo vestido de encaje blanco, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Su forma era etérea, casi transparente, como si estuviera hecha de niebla y luz de luna. Sus ojos, dos cuencas oscuras y vacías, estaban llenos de lágrimas que no caían, de una tristeza que trascendía el tiempo. La figura de la niña levantó lentamente un brazo pequeño y translúcido. Su mano, apenas un esbozo de dedos etéreos, se extendió hacia mí, flotando a pocos centímetros de mi cara. El frío que emanaba de ella era insoportable, un frío que no era de este mundo, que me helaba la sangre en las venas. Era una mano que no buscaba tocar, sino suplicar, pedir. Su expresión, a pesar de la falta de rasgos definidos, era de una desesperación abrumadora, como si pidiera ser liberada, o simplemente jugar. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. El llanto de la niña resonaba en mi mente, no como un sonido, sino como una emoción pura, una agonía que me invadía. Comprendí en ese instante que el espíritu de Eleanor Sterling no estaba simplemente presente en el mausoleo.
Estaba atrapado en su juego solitario, en su tristeza eterna, buscando una compañía que nunca encontró en vida y que ahora, en la muerte, anhelaba con una desesperación que me partía el alma. La canica en mi bolsillo se sintió como un peso insoportable, su única conexión con el mundo de los vivos. Y ahora yo, David, el pragmático vigilante nocturno, me sentía responsable de un alma inocente que se negaba a descansar, condenada a una eternidad de juego solitario en su prisión de mármol. La pequeña mano helada se extendió hacia mí, una súplica silenciosa desde la eternidad, y el llanto de la niña resonó en la noche. Supe que el mausoleo no era solo una tumba, sino una prisión, y que yo, David, era el único que podía escuchar su desesperado llamado a jugar. Historia 3. El broche de la dama blanca. En la sofisticada quietud de una funeraria barcelonesa, una joya familiar se negó a permanecer en silencio, revelando que algunas verdades, una vez enterradas, siempre encuentran la forma de brillar en la oscuridad. Mi nombre es Elena. En el otoño de 2018, la vida me golpeó con la frialdad de una losa de mármol. Mi madre, Carmen, una mujer de la alta sociedad barcelonesa, había fallecido. Su muerte, aunque esperada tras una larga enfermedad, dejó un vacío que se sentía tan denso como el aire de la funeraria. Yo, su única hija, me encargaba de los detalles, de las flores, de los arreglos, de todo aquello que en el fondo era solo una distracción del dolor punzante. La funeraria era moderna, minimalista, con paredes de tonos neutros y una iluminación tenue que intentaba ser reconfortante, pero que a mí me parecía aséptica, fría. El olor a flores frescas, a incienso suave y a cera pulida se mezclaba con un sutil, casi imperceptible, aroma a formol que se colaba desde las zonas de preparación. Era una noche de otoño, con la brisa marina de Barcelona colándose por las rendijas, trayendo consigo el olor a humedad y a hojas caídas. Mi madre era una mujer elegante, con un gusto exquisito por las joyas. Era su pasión, su pequeño vicio, y entre todas sus piezas había una que atesoraba más que ninguna. Un broche de plata antigua con la forma delicada de un lirio, incrustado con pequeñas perlas que brillaban con una luz propia. Era una joya de familia, me había dicho siempre, que había pasado de generación en generación. Yo había insistido en que se lo colocaran en su vestimenta para el velatorio. Quería que mi madre se fuera como vivió, con un toque de su elegancia característica. Llegué a la sala de velatorio poco antes de que abrieran las puertas a los primeros visitantes. La sala era amplia, con el féretro de mi madre en el centro, rodeado de coronas de flores y cirios que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Me acerqué al ataúd. Mi madre yacía allí, serena, maquillada para la ocasión, con un vestido de seda azul oscuro. Mis ojos buscaron el broche. Debería estar prendido en la solapa de su vestido, justo sobre su corazón. Pero no estaba. Mi corazón dio un vuelco. Recorrí con la mirada el cuerpo de mi madre, luego la tela del vestido, el interior del ataúd. Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Se habrían olvidado? ¿Se habría caído? Era imposible. Había sido muy clara con el personal. Me acerqué a la mesa de arreglos florales, a la mesita auxiliar, revisé el suelo. Nada. Con un nudo en el estómago, me di la vuelta para buscar a uno de los empleados de la funeraria, cuando mis ojos se posaron en algo. Sobre la pequeña mesa de cristal que sostenía el libro de firmas, a unos 3 metros del ataúd, estaba el broche. El lirio de plata brillando bajo la tenue luz. Me acerqué confundida con una sensación extraña en el pecho. ¿Cómo había llegado allí? Lo tomé entre mis dedos. Estaba helado. No el frío del metal a temperatura ambiente, sino un frío antinatural, penetrante, como si hubiera estado sumergido en hielo. Y entonces lo percibí. Un aroma, un olor suave, dulce y ligeramente rancio a la vez, inconfundiblemente a lirios. Pero las flores del funeral eran rosas blancas y claveles. No había lirios en la sala. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su frío punzante a través de la tela. Mi mente buscaba una explicación. Quizás el personal lo había dejado allí por error, o alguien lo había movido. Intenté convencerme de ello, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. El frío del broche y el aroma a lirios que ahora parecía impregnar mi ropa eran demasiado extraños. Durante el velatorio la sala se llenó de familiares y amigos. El murmullo de las conversaciones, los susurros de condolencia, el leve tintineo de las copas de agua. Intenté mantener la compostura, recibir a la gente, agradecerles su presencia, pero mi atención estaba dividida. De vez en cuando sentía el frío del broche en mi bolsillo y el aroma a lirios parecía intensificarse en oleadas sutiles. En un momento, mientras hablaba con una tía lejana, volví a mirar el ataúd y para mi horror, el broche no estaba en mi bolsillo. Mis dedos buscaron frenéticamente, pero la tela estaba vacía. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, con una punzada de pánico, y allí estaba de nuevo,
Sobre uno de los pedestales de mármol que sostenían una corona de flores, a varios metros del ataúd, el broche de lirio de plata brillaba, como si me estuviera esperando. Nadie parecía haberlo notado. La gente seguía conversando, ajena a lo que yo estaba presenciando. Me excusé de la conversación y me acerqué al pedestal. Lo tomé de nuevo. El frío era aún más intenso esta vez, casi doloroso. El olor a lirios, más fuerte, más envolvente. Lo volví a guardar, esta vez en un bolsillo interior con cremallera, convencida de que así no podría moverse. Pero se movió. A lo largo de la noche el broche apareció y desapareció varias veces. Lo encontré sobre el atril donde se leían las oraciones, luego sobre el piano de cola en la esquina de la sala, y una vez, para mi absoluto terror, sobre la almohada del propio ataúd de mi madre, justo al lado de su cabeza, siempre en un lugar prominente, siempre a la vista, como si quisiera llamar la atención, como si me estuviera observando. Cada vez que lo encontraba, el frío era más intenso, el olor a lirios más penetrante. Las luces de la funeraria, que hasta entonces habían mantenido una iluminación constante, comenzaron a parpadear. No era un parpadeo constante, sino intermitente, como si alguien encendiera y apagara un interruptor de forma aleatoria. Parpadeaban con más frecuencia cuando el broche se movía, o cuando yo me acercaba hacia él. La atmósfera en la sala se volvió pesada, cargada de una tensión que solo yo parecía percibir. Los demás lo atribuían a un fallo eléctrico, a la antigüedad del edificio, a cualquier cosa menos a lo que mis sentidos me gritaban. No podía dormir. La imagen del broche moviéndose sola, el frío, el olor a lirios, todo se repetía en mi mente. Decidí investigar. Mi madre siempre había hablado del broche como una joya familiar, pero nunca había dado detalles. Busqué en los viejos álbumes de fotos, en los baúles de recuerdos de la familia. Entre cartas amarillentas y fotografías en sepia, encontré una imagen antigua. Una mujer joven, con un vestido blanco de época, con el broche de lirio prendido en su pecho. Su rostro era pálido, sus ojos grandes y melancólicos. En el reverso de la foto, una caligrafía elegante y desvaída decía: Isabel, 1888. Y en una pequeña nota adjunta escrita por mi abuela leí: La tía abuela Isabel murió joven en circunstancias misteriosas. La familia nunca habló de ello. Un gran secreto. Mi corazón se encogió. La tía abuela Isabel. Una historia silenciada. El broche que ahora guardaba en una pequeña caja de madera en mi bolso comenzó a calentarse y enfriarse repentinamente. No era un cambio gradual, sino brusco, como si fuera un termostato defectuoso. Pasaba de estar gélido a estar cálido en cuestión de segundos, y luego volvía a enfriarse. Era una sensación que me ponía los pelos de punta. Y luego los escuché. Susurros, voces femeninas, débiles, apenas audibles, como un murmullo de viento pero inconfundiblemente humanas. Parecían venir de la joya misma, o de algún lugar muy cercano a ella. No podía distinguir las palabras, pero el tono era de lamento, de súplica. La noche del entierro, la funeraria estaba casi vacía. Solo los familiares más cercanos nos quedamos para el último adiós. El ambiente era aún más sombrío, el silencio más profundo. El frío que emanaba del broche, que ahora llevaba prendido en mi propia chaqueta, era constante, un escalofrío que me acompañaba a cada paso. El olor a lirios era tan fuerte que me mareaba, como si estuviera caminando en un campo de flores muertas. Las luces de la sala parpadeaban sin cesar, creando un ambiente fantasmal. Los susurros se hicieron más claros, aunque seguía sin entender las palabras. Era como si varias voces femeninas hablaran a la vez, superponiéndose, creando una cacofonía de lamentos y ruegos. Sentía una presión en el pecho, una dificultad para respirar, como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de una presencia invisible. Me acerqué al ataúd de mi madre por última vez. La miré, su rostro inerte, su paz forzada. El broche en mi chaqueta vibraba. El frío se intensificaba y los susurros se alzaron a un coro casi audible. Tenía que hacer algo. Sentía que el broche era un conducto, una llave, y que la tía abuela Isabel, o lo que quedaba de ella, estaba intentando comunicarse a través de él. Con las manos temblorosas me quité el broche de mi chaqueta. Estaba ardiendo. El metal quemaba mi piel, pero no podía soltarlo. Era como si se hubiera fusionado con mi mano, una extensión de mi propia angustia. El olor a lirios se hizo abrumador, casi insoportable, y los susurros se transformaron en un coro de voces que gritaban, no con ira, sino con una desesperación profunda, un lamento que me desgarraba los tímpanos. Las luces de la sala se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad total. Los gritos de las voces se hicieron ensordecedores, un eco de agonía que resonaba en cada rincón de la funeraria. Mis ojos, acostumbrándose a la oscuridad, buscaron una fuente de luz, cualquier cosa. Y entonces lo vi.
En el reflejo del gran espejo que adornaba una de las paredes de la sala de velatorio, a pesar de la oscuridad, una figura comenzó a materializarse. No era mi propio reflejo. Era la silueta etérea de una mujer, vestida completamente de blanco, su forma translúcida, casi fantasmal. Tenía el cabello largo y oscuro, y en su pecho, justo sobre su corazón, brillaba el broche de lirio de plata. El mismo broche que yo sostenía en mi mano, que ahora ardía con una luz propia, pulsante, rojiza. La dama blanca me miró desde el espejo. Sus ojos, aunque sombríos y sin vida, estaban llenos de una expresión de súplica y desesperación que me heló el alma. Su boca, apenas un trazo oscuro, se abrió, y una voz helada, que no era un sonido sino una vibración que resonó directamente en mi mente, me susurró: «No me olvides, la verdad está oculta». La voz era antigua, melancólica, cargada de un dolor que trascendía el tiempo. Me quedé paralizada, el broche ardiendo en mi mano, la imagen de la dama blanca en el espejo, sus ojos suplicantes fijos en los míos. El frío en la sala se intensificó hasta un punto insoportable, y el olor a lirio se volvió tan denso que me asfixiaba. Comprendí en ese instante que el broche no era solo una joya, sino un conducto para un espíritu atormentado, el de la tía abuela Isabel, que buscaba desesperadamente revelar una verdad oculta sobre la familia. Mi madre, al usarlo, había reavivado un antiguo misterio, un secreto silenciado durante generaciones. Y ahora yo, Elena, la hija enlutada, me había convertido en la receptora de su desesperado llamado. Sentía el peso de esa verdad, el escalofrío de una historia que me arrastraba a las profundidades de un pasado oscuro, una deuda que ahora era mía desenterrar antes de que el espíritu encontrara la paz, o me condenara a mí también a su eterna desesperación. El reflejo de la dama blanca me miró con ojos suplicantes y la voz helada resonó en mi mente. «No me olvides, la verdad está oculta». Supe que el broche no era solo una joya, sino una llave a un secreto familiar que ahora quizás me condenaría a mí también. Historia 4. La flor del lamento. En la solitaria capilla de Puebla, donde el tiempo se detuvo en la tragedia, una florista descubrió que la belleza puede ser un lamento, y que algunas almas olvidadas por el mundo aún esperan un consuelo. Mi nombre es Elena. En 1988, la primavera en Puebla era un lienzo de colores vibrantes y aromas dulces, una explosión de vida que yo, como florista, conocía y amaba profundamente. Mi vida giraba en torno a la delicadeza de los pétalos, al verdor de los tallos, a la forma en que cada flor contaba una historia, ya fuera de alegría en una boda o de consuelo en un funeral. Había decorado iglesias, salones de eventos y, por supuesto, innumerables capillas de velatorio. Estaba acostumbrada al olor a incienso, a la cera quemada, a la solemnidad de los espacios sagrados, al silencio respetuoso que rodea a la muerte. Pero nada me había preparado para lo que encontré en la capilla de San Judas en las afueras de la ciudad. El encargo llegó en una tarde nublada, de esas en las que el cielo de Puebla se tiñe de un gris plomizo y el aire se carga con la promesa de lluvia. Era para una misa conmemorativa anual, un evento que, según me dijeron, apenas congregaba a unas pocas almas piadosas. La capilla de San Judas era una joya olvidada, una pequeña construcción de piedra oscura, con un techo de tejas cubiertas de musgo y una puerta de madera maciza que chirriaba con un lamento propio al abrirse, como si se quejara del paso inexorable del tiempo. Dentro, el aire era frío y denso, cargado con el olor a humedad, a madera podrida y a incienso rancio que se había adherido a las paredes de piedra durante siglos. La luz se filtraba tenue a través de los pequeños vitrales empolvados, creando un ambiente crepuscular incluso en pleno día. El silencio era casi absoluto, roto solo por el goteo ocasional de agua en algún rincón y el batir de alas de algún pájaro que se había colado por una ventana rota. Era un lugar que respiraba melancolía, un sitio donde el tiempo parecía haberse detenido en un suspiro. El encargo especificaba un tipo de flor muy particular, la flor de la noche triste. Era una variedad local, poco común, de pétalos oscuros, casi negros, con un centro de un rojo intenso y profundo. Su nombre, ya de por sí, evocaba una tristeza ancestral. Había pasado días buscándolas en los mercados de flores y en los viveros más recónditos. Y finalmente había conseguido un puñado de tallos frescos, sus pétalos aún húmedos por el rocío de la mañana, su belleza sombría, casi lúgubre. Comencé mi trabajo con la meticulosidad que me caracterizaba. Saqué mis tijeras, mi alambre floral y mis jarrones de barro. Dispuse los jarrones en el altar de piedra, en los nichos de las paredes y a los pies de las viejas bancas de madera, cuyas superficies pulidas por el uso reflejaban la poca luz. A medida que colocaba las flores de la noche triste, una por una, en su lugar, noté algo extraño. A pesar de su frescura, de su apariencia vibrante, emanaban un aroma peculiar. No era el dulzor habitual de las flores recién cortadas. Era un olor a tierra húmeda, sí, pero mezclado con algo más,
algo salado y amargo como el de lágrimas secas. Era un aroma que me oprimía el pecho, que me hacía sentir una tristeza que no era mía, y mientras las colocaba, sentí un frío inusual que parecía emanar de ellas, un frío que no era el de la capilla, sino algo más profundo, más penetrante que me calaba los huesos. Mis manos, acostumbradas a la calidez de la vida vegetal, se sentían entumecidas. Lo más inquietante fue que, a medida que las flores tocaban el altar o los jarrones, comenzaron a marchitarse de forma acelerada. No era un marchitamiento gradual, el lento declive de la vida. Era como si absorbieran la tristeza del lugar, sus pétalos oscuros encogiéndose, sus tallos doblándose, su vitalidad drenada en cuestión de minutos. Las flores frescas que había traído se convirtieron en un montón de hojas mustias y pétalos caídos en un abrir y cerrar de ojos, como si hubieran envejecido un siglo en un instante. Me quedé mirándolas, perpleja, con una sensación de desasosiego que me invadía. ¿Era el ambiente de la capilla? ¿Algún tipo de energía que las estaba consumiendo? ¿O era algo más, algo que mi mente pragmática se negaba a aceptar? Decidí retirarme, dejando los jarrones vacíos y las flores marchitas en un rincón. La misa era al día siguiente, y no podía presentar el altar de esa manera. Prometí volver temprano con un nuevo cargamento, esperando que el problema se hubiera resuelto, que fuera solo una extraña coincidencia. Pero en el fondo, una punzada de miedo ya se había instalado en mi pecho. La noche fue larga y llena de sueños inquietantes. El olor a tierra húmeda y lágrimas parecía haberse adherido a mi ropa, a mi piel. Al día siguiente regresé a la capilla, cargada con más flores de la noche triste. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero el ambiente dentro de la capilla seguía siendo el mismo, frío, húmedo, melancólico, con ese olor a incienso rancio que se mezclaba con el de la tierra. Me acerqué al altar esperando encontrar los jarrones vacíos o las flores marchitas donde las había dejado. Pero no, las flores estaban allí, frescas, los pétalos oscuros y vibrantes, el centro rojo intenso como si nunca se hubieran marchitado. Y lo más extraño, estaban dispuestas de una manera diferente a como yo las había dejado. No era mi arreglo, era un arreglo más simple, más ingenuo, como si una mano pequeña las hubiera colocado con cuidado, con una intención infantil. Mi corazón dio un vuelco. No había nadie más en la capilla. Estaba cerrada con llave, yo misma la había abierto. Me acerqué, mis pasos resonando en el silencio, un eco que parecía burlarse de mí. Tomé uno de los tallos. Estaba frío pero no gélido como el día anterior. Y el aroma a tierra húmeda y lágrimas estaba allí, más sutil, pero inconfundible. Y entonces la vi. Debajo de uno de los jarrones, una pequeña nota manuscrita. Un trozo de papel amarillento, arrugado en los bordes, con una caligrafía infantil, temblorosa, escrita con un lápiz gastado. Decía: «No me dejes solo». Un escalofrío helado me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los talones. No era una broma. No había nadie que pudiera haber hecho esto. La nota, la caligrafía, las flores que se marchitaban y revivían, era algo más, algo inexplicable, una presencia. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación, pero cada intento se desmoronaba ante la evidencia. Los días siguientes la rutina se repitió, convirtiéndose en una pesadilla silenciosa y personal. Cada mañana las flores aparecían frescas, reordenadas de una nueva manera, y cada vez había una nueva nota debajo de ellas. Tengo frío, quiero jugar, me siento solo. La caligrafía se volvía más desesperada, más temblorosa, como si la mano que la escribía estuviera cada vez más angustiada. Y cada tarde, al caer el sol, las flores se marchitaban de nuevo, absorbidas por la tristeza del lugar, el aroma a tierra y lágrimas intensificándose hasta volverse casi asfixiante. Comencé a escuchar lamentos. Al principio eran débiles, como susurros ahogados que venían de las paredes de la capilla, de las profundidades de la piedra, un murmullo de dolor que se colaba por las rendijas del tiempo. Luego se hicieron más claros, sollozos infantiles que resonaban en el silencio, llenando el espacio con una tristeza palpable que me oprimía el pecho. El aire se volvía frío y denso, con un olor a incienso rancio que se mezclaba con el de las flores y las lágrimas, creando una atmósfera opresiva que me dificultaba la respiración. Sentía una presión constante en el pecho, un mareo que me acompañaba y escalofríos que me recorrían el cuerpo sin razón aparente. Mis pasos resonaban con una pesadez inusual, como si el propio suelo me retuviera. La capilla, que antes me había parecido un lugar melancólico, ahora se sentía como una prisión, un lugar maldito. Las sombras que proyectaban los vitrales en el suelo se alargaban y distorsionaban, pareciendo figuras que se movían en la periferia de mi visión. Sentía una presencia, no una, sino muchas, que me rodeaban, invisibles pero palpables, observándome con una curiosidad triste. Decidí que no podía seguir ignorando lo que mis sentidos me gritaban.
Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Fui a la parroquia del pueblo, a los archivos antiguos, a hablar con los ancianos. Y fue así como di con la historia de la capilla de San Judas. Décadas atrás, en los años 30, una familia pobre había dejado a su hijo, un niño de unos 7 años llamado Mateo, en la capilla, prometiendo volver por él. Nunca lo hicieron. El niño, enfermo y abandonado, murió solo en la capilla, esperando a sus padres, su pequeño cuerpo encontrado días después, acurrucado junto al altar, con un puñado de flores de la noche triste en su mano. La capilla que había sido su prisión se había convertido en su tumba. La comprensión me golpeó como un golpe en el pecho, un puñetazo helado en el alma. Las flores, las notas, los lamentos. Era Mateo, su espíritu atrapado en la capilla, buscando consuelo, buscando compañía, negándose a descansar. Mi corazón se encogió con una pena profunda, mezclada con un terror que me paralizaba. Una tarde, mientras colocaba el último ramo de flores de la noche triste, el aire en la capilla se volvió gélido, un frío que no era de este mundo, que calaba hasta los huesos y helaba la sangre en mis venas. El olor a tierra húmeda y lágrimas era abrumador, mezclado con el incienso rancio y un matiz metálico y dulzón que me revolvía el estómago, un hedor a muerte y abandono. Los lamentos y sollozos infantiles se hicieron ensordecedores, llenando la capilla con un coro de tristeza y desesperación que me desgarraba los tímpanos. Las pequeñas notas manuscritas que había guardado en mi delantal comenzaron a vibrar, y luego se desintegraron en un polvo fino y gris que se esparció por el aire, como si el mensaje final hubiera sido entregado. La luz que se filtraba por los vitrales se atenuó, sumergiendo la capilla en una oscuridad casi total. Las velas que había encendido en el altar parpadearon violentamente y se extinguieron, una por una, dejándome en penumbra. Sentí una opresión en el pecho, una dificultad para respirar que no era por el miedo, sino por la presencia que me rodeaba, una presión física que me asfixiaba. Mis piernas temblaban, mis manos estaban frías y sudorosas. Y entonces sucedió. Mientras colocaba el último ramo de flores en el altar, sus pétalos oscuros y vibrantes se marchitaron instantáneamente. No fue gradual. Fue en un segundo. Se encogieron, se doblaron, se volvieron mustios y grises, como si la vida les hubiera sido arrebatada de golpe, como si la tristeza del lugar las hubiera consumido por completo. El aroma a lágrimas se hizo insoportable, una esencia pura de dolor, y junto al altar, donde las flores acababan de morir, una figura comenzó a materializarse. Era la silueta de un niño, pequeño, translúcido, como si estuviera hecho de niebla y luz de luna, pero inconfundiblemente presente. Vestía ropas antiguas, gastadas, que se movían con un viento que solo yo sentía. Su rostro, aunque apenas visible, estaba marcado por una tristeza infinita, una melancolía que trascendía el tiempo. Sus ojos, dos cuencas oscuras, estaban llenos de lágrimas que no caían, de una desesperación que me desgarró el alma. La figura infantil levantó lentamente una pequeña mano translúcida, no para amenazar, sino para suplicar. Extendió su mano hacia mí, flotando a pocos centímetros de mi cara, como si pidiera ser consolada, ser tocada, ser reconocida. El frío que emanaba de ella era insoportable, un frío que me helaba la sangre en las venas, que me paralizaba, que me impedía moverme, gritar, incluso respirar. Me quedé inmóvil, las lágrimas corriendo por mis propias mejillas, sintiendo el corazón encogido por la pena y el terror. El llanto del niño resonaba en mi mente, no como un sonido, sino como una emoción pura, una agonía que me invadía, que me consumía. Comprendí en ese instante que el espíritu de Mateo no estaba simplemente presente en la capilla. Estaba atrapado, atrapado en su soledad, en su espera eterna, buscando consuelo y compañía que nunca encontró en vida. Las flores, su única forma de comunicarse, su lamento silencioso. Y ahora, yo, Elena, la florista, sentía la carga de un alma solitaria que se negaba a descansar, condenada a una eternidad de espera en su prisión de piedra, y que ahora quizás me había elegido a mí para compartir su lamento. La pequeña mano se extendió hacia mí, una súplica silenciosa desde el más allá, y las flores se marchitaron a mis pies. Supe que la capilla no era solo un lugar de oración, sino la prisión de un niño solitario, y que su lamento, ahora, era mío para escuchar. Historia 5. El legado del exorcista olvidado. En las profundidades de Nueva Orleans, donde los muertos guardan secretos más oscuros que la tierra, un joven exorcista descubrió que algunas almas, una vez entregadas al mal, se convierten en puertas a un infierno que se niega a ser sellado. Mi nombre es Padre Michael. En 2015, a mis 30 y pocos años, ya había visto más oscuridad de la que la mayoría de los hombres verían en toda una vida. Mi vocación como exorcista me había llevado a los rincones más sombríos del alma humana, a lugares donde la fe se ponía a prueba y la línea entre lo mundano y lo demoníaco se difuminaba.
Nueva Orleans, con su historia empapada en ritos vudú, leyendas oscuras y una espiritualidad tan rica como ambigua, era un terreno fértil para el tipo de casos que acababan en mi mesa. Yo era un hombre de fe, sí, pero también de lógica, de observación. Sin embargo, había fuerzas que desafiaban cualquier explicación racional y mi trabajo era enfrentarlas. La llamada llegó en una noche sofocante de verano. El aire de Nueva Orleans era una manta húmeda y pesada, cargada con el olor a jazmín, a humedad del pantano y a algo más. Un dulzor rancio que a veces se colaba desde los viejos cementerios. La familia, descendientes de una antigua línea criolla, me contactó con una desesperación palpable. Desde el entierro de su patriarca, un hombre de reputación dudosa llamado Jean-Pierre Dubois, su cripta familiar en el cementerio de Saint-Louis No. 2 se había convertido en el epicentro de fenómenos inexplicables. Voces, sombras, un frío antinatural a pesar del calor asfixiante de la ciudad. El cementerio de Saint-Louis No. 2 es un laberinto de tumbas elevadas, mausoleos de piedra y criptas que se alzan sobre el suelo pantanoso, un reflejo de la ciudad misma, construida sobre lo que la tierra no quiere tragar. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el musgo cuelga de las estatuas y el silencio solo es roto por el zumbido de los insectos y el lejano murmullo de la vida que se aferra a las calles de la ciudad. La cripta de los Dubois estaba profundamente oculta, casi devorada por la vegetación, en una sección antigua del cementerio, donde las lápidas estaban tan erosionadas que los nombres apenas eran legibles. Llegué poco antes de la medianoche, mi sotana pesada y pegajosa por la humedad. La luna, un disco pálido y distante, apenas iluminaba el camino entre las tumbas. Llevaba mi estola, mi crucifijo, mi breviario y una pequeña bolsa con agua bendita y sal. Mis pasos resonaban en el silencio, un sonido que se sentía amplificado en la inmensidad del cementerio. El aire se volvió más denso a medida que me acercaba a la cripta, un cambio sutil pero inconfundible. La cripta de los Dubois era una estructura de mármol oscuro y granito, con una puerta de hierro forjado adornada con el blasón familiar, ahora oxidado y cubierto de telarañas. La familia me esperaba fuera, pálidos y temblorosos, sus ojos llenos de miedo y una fe desesperada. Me entregaron una llave antigua, pesada y fría. Al abrir la puerta, un chirrido metálico resonó en la noche, un sonido que pareció rasgar el velo del silencio. Lo primero que me golpeó fue el olor. No era el olor a humedad y tierra de los cementerios. Era un hedor nauseabundo, una combinación de azufre, como de huevos podridos, y algo más, algo dulzón y rancio a la vez, el inconfundible aroma a carne putrefacta. Era un olor que se metía en los pulmones, que te revolvía el estómago, que te hacía sentir náuseas, y con el olor, una sensación de asfixia. El aire dentro de la cripta era pesado, denso, como si me estuvieran apretando el pecho con una mano invisible. Me costaba respirar. Cada bocanada de aire se sentía como un esfuerzo. Encendí mi linterna. Su luz, un haz pálido, reveló el interior de la cripta, pequeña, oscura, con varios nichos donde reposaban los ataúdes de la familia Dubois. El último en ser colocado, el del patriarca Jean-Pierre, ocupaba el lugar central, un ataúd de caoba pulida adornado con herrajes de bronce. El aire era frío, un frío que no se correspondía con el calor sofocante del exterior, un frío que calaba hasta los huesos y helaba la sangre. Comencé mi inspección moviéndome lentamente, mi linterna barriendo las paredes, los nichos, el suelo de piedra. El olor a azufre y carne putrefacta se hacía más intenso cerca del ataúd del patriarca. Mis ojos se posaron en algo. Debajo del ataúd, casi escondido por el polvo y las telarañas, había un objeto. Me agaché, sintiendo el frío de la piedra bajo mis rodillas. Lo tomé en mis manos. Era un diario, antiguo, encuadernado en cuero oscuro, con un cierre de metal oxidado. Su peso era inusual, pesado y denso. Al abrirlo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Las páginas estaban amarillentas, cubiertas con una caligrafía intrincada y, lo más perturbador, llenas de símbolos extraños, glifos que no reconocía, y oraciones en latín, pero un latín corrompido, retorcido, que no era el de los ritos sagrados. Era un latín de invocación, de pacto. El diario estaba helado al tacto, un frío que parecía emanar de sus páginas, pero al mismo tiempo sentí un calor sutil que pulsaba desde su interior, como si tuviera vida propia. Lo guardé en mi bolsa, la sensación de asfixia y el hedor a azufre intensificándose a mi alrededor. Era el evento inicial, la puerta que se abría a algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Salí de la cripta, cerrando la pesada puerta, y me reuní con la familia. Les expliqué que había encontrado algo que requería mi estudio. La noche se había vuelto aún más opresiva. El calor de Nueva Orleans se sentía ahora como un sudor frío que me cubría el cuerpo. De vuelta en mi habitación de la parroquia, bajo la tenue luz de mi lámpara, abrí el diario. Las páginas se sentían frías y secas.
pero la vibración que sentía en mis dedos era inconfundible. A medida que lo hojeaba noté algo inquietante. El diario parecía abrirse solo en páginas específicas, como si una fuerza invisible lo guiara. Esas páginas revelaban rituales, rituales oscuros, invocaciones a entidades innombrables, pactos escritos con sangre y promesas de poder a cambio de algo más. La caligrafía, al principio clara, se volvía más errática, más frenética, a medida que avanzaba el diario, como si la mano que lo escribía hubiera caído en la locura. Las noches siguientes el diario se convirtió en mi compañero y mi tormento. Cada vez que lo abría, el aire de mi habitación se volvía denso, pesado, y el olor a azufre y carne putrefacta, aunque débil, se colaba en mis fosas nasales. Y entonces comenzaron los sonidos. Al principio eran débiles, apenas audibles, como el murmullo del viento, pero luego se hicieron más claros. Risas guturales, profundas, que parecían venir de las paredes de mi habitación, de los rincones más oscuros, y susurros, en lenguas desconocidas, antiguas, que no podía comprender, pero que resonaban con una malicia inconfundible. Eran voces que no eran humanas, o al menos no de este mundo. Eran voces que se burlaban, que tentaban, que prometían. Mis velas, que siempre mantenía encendidas durante mis estudios, comenzaron a parpadear. No era el parpadeo de una corriente de aire. Se apagaban y se encendían solas, con un ritmo errático, como si una fuerza invisible jugara con ellas. La luz de mi lámpara también fluctuaba, creando sombras danzantes que se movían por las paredes, distorsionando los objetos y dándoles vida propia. El aire se volvía más denso, más pesado, con una presión física en el pecho que me dificultaba la respiración. Sentía la presencia, no una, sino muchas, que me rodeaban, observándome, esperando. Investigué más a fondo la historia de Jean-Pierre Dubois. La familia, aunque reticente, me reveló detalles inquietantes. El patriarca no solo era un hombre de reputación dudosa, sino que había sido conocido por su fascinación por lo oculto, por su interés en los ritos vudú y la magia negra. Había intentado pactar con entidades oscuras, buscando poder y riqueza. El diario era la prueba de sus transgresiones, el registro de su descenso a la oscuridad. El diario en mis manos comenzó a emitir un calor pulsante. Lo saqué de la mesa. El cuero estaba caliente, casi ardiendo, y de sus páginas emanaba una luz rojiza tenue, como si la tinta misma estuviera viva, palpitando con una energía maligna. La presión en mi pecho se hizo insoportable, y un mareo repentino me obligó a sentarme. Sentía escalofríos que me recorrían el cuerpo, a pesar del calor sofocante del verano. Comprendí que Jean-Pierre Dubois no había muerto en paz. Su alma no estaba descansando. Había abierto una puerta, y algo, o alguien, había entrado. Y ahora esa entidad estaba reclamando lo que le pertenecía. Decidí que no podía esperar más. Tenía que volver a la cripta. Tenía que intentar un rito de purificación, un exorcismo. La familia me esperaba, sus esperanzas puestas en mi fe. Volví a la cripta de los Dubois en la madrugada. La oscuridad era total, densa, sofocante, rota solo por la luz de mi linterna. El hedor a azufre y carne putrefacta era abrumador, casi insoportable. Y la sensación de asfixia era tan intensa que me costaba cada bocanada de aire. Las risas guturales y los susurros en lenguas desconocidas resonaban en las paredes de la cripta, un coro de maldad que me rodeaba, que se burlaba de mi presencia. El aire era gélido en algunos puntos, caliente y denso en otros, creando una disonancia térmica que me desorientaba. Coloqué mis cirios en el suelo de piedra, encendiéndolos con manos temblorosas. Sus llamas pálidas y vacilantes apenas lograban romper la oscuridad. Saqué mi breviario, mi crucifijo y el diario de Jean-Pierre Dubois. Lo abrí en la página donde terminaban sus anotaciones, donde la caligrafía se volvía ilegible, un torbellino de símbolos y garabatos. Comencé el rito de purificación, mis oraciones en latín resonando en la cripta, intentando imponer la luz sobre la oscuridad. Al principio nada, solo el eco de mi propia voz y las risas y susurros que se intensificaban, burlándose de mis palabras. El diario en mis manos vibraba con una fuerza inusual. Su calor quemaba mi piel. De repente, las llamas de mis cirios se alzaron violentamente, danzando en el aire, y luego se extinguieron una por una, sumergiéndome en una oscuridad casi total. Solo la luz rojiza pulsante del diario en mis manos ofrecía una visibilidad mínima. El hedor a azufre se volvió tan intenso que me hizo toser. Mis ojos lloraban, mi garganta ardía. El diario se abrió por completo, no por mi mano, sino por una fuerza invisible. Las páginas comenzaron a volverse negras, no por la tinta, sino como si una sombra se extendiera sobre ellas, consumiendo las palabras, los símbolos, transformándolos en un vacío absoluto. La luz rojiza del diario se hizo más intensa, pulsando con un ritmo frenético, como un corazón maligno.
Y entonces, del ataúd de caoba de Jean-Pierre Dubois, una sombra gigantesca y amorfa comenzó a levantarse. No era una figura humana, era una masa de oscuridad, densa y palpable, que se alzaba lentamente, extendiéndose por la cripta, llenando el espacio, devorando la poca luz que quedaba. Sus contornos eran cambiantes, tentaculares, como si estuviera hecha de pesadillas. De ella emanaba un frío absoluto, un frío que no era de este mundo, que me heló hasta la médula. Y una voz. No era la voz de Jean-Pierre Dubois. Era una voz demoníaca, profunda, gutural, que resonó en la cripta, no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi ser, una vibración que me hizo temblar hasta los huesos. No pronunció palabras en latín, ni en ninguna lengua humana. Era un lenguaje de poder, de posesión, una declaración. Él es mío, y este lugar también. La sombra se cernió sobre mí, una presencia abrumadora de maldad pura. Me quedé exhausto y aterrorizado, mi fe tambaleándose ante la magnitud de lo que había despertado. Comprendí en ese instante que Jean-Pierre Dubois no solo fue un practicante de magia negra, sino que su alma fue reclamada por una entidad poderosa, un demonio que ahora residía en la cripta, que la había convertido en su dominio. El diario no era solo un registro, sino un pacto, la llave a un legado maldito que se había manifestado. Y yo, Padre Michael, el joven exorcista, había tropezado con un mal que no solo acechaba en las sombras, sino que reinaba en las profundidades de esa tumba, un mal que ahora quizás me había notado. La sombra se alzó del ataúd, una promesa de oscuridad eterna, y la voz demoníaca resonó en la cripta. Él es mío, y este lugar también. Supe que el diario no era solo un registro, sino un pacto, y que yo, Padre Michael, había tropezado con un mal que no solo acechaba, sino que reinaba en las profundidades de esa tumba. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.